El pueblo soporta que lo roben siempre que lo adulen. Lo que dice el buen poeta moderno existe solo como punto de convergencia de una estructura de alusiones. El mal poeta se contenta con alusiones simuladas. Una religión o una filosofía pueden seguir influyendo socialmente aunque hayan espiritualmente perecido, o pueden a la inversa perder su influencia social sin que esa pública derrota afecte su validez. La esperanza progresista no anida ya sino en discursos. Solo sería racional un universo cuya inexistencia fuese contradictoria, un universo que fuese objeto de la prueba ontológica. No logrando demostrar que la razón sea espinosista, el racionalista debe resignarse a que sea formal. Una sociedad civilizada no resulta de los propósitos del hombre, sino de su neutralización recíproca. El crítico literario foráneo tiene que limitarse a escoger contacto entre las opiniones de los críticos autóctonos. El escritor mediocre durante los siglos XVII y XVIII habla con la voz amena y grata de un hombre bien educado. El escritor mediocre del XIX o del XX no es más que un literato mediocre. Hoy, entre el genio y la plebe, no hay más ya que una jerarquía de presunciones. Las representaciones colectivas son hoy opiniones que los medios de propaganda imponen. Lo colectivo no es hoy lo que muchos venden, sino lo que muchos compran. Cuando las codicias individuales se agrupan, acostumbramos bautizarlas nobles anhelos populares. La paciencia del pobre en la sociedad moderna no es virtud, sino cobardía. Los partidos liberales prometen como partidos populares y cumplen como partidos burgueses. Los partidos liberales, girondinos, propietarios franceses del 30, manufactureros ingleses del 32, demócratas jacksonianos, próceres criollos, etc., se han distinguido por la bella retórica con que adornan sus propósitos mercantiles. El marxismo nace en parte de una meditación sobre la elocuencia liberal. La lealtad es sincera mientras no se cree virtud. El especialista secunda la proclividad de las ciencias a convertirse en ideologías. Con el fin de ocupar posiciones de mando, el especialista imputa a su especialidad una preponderancia ficticia que el profano, intimidado por el esoterismo de especialización, no se atreve a rebatir. Cuando la mecánica aristotélica sucumbe ante el principio de inercia que suprime la intencionalidad en el universo, la filosofía moderna nace. Filosofar desde el 17 es buscarle límites al principio. Hijo calavera de notable provinciano, el comunismo deslumbra a la ciudad con sus arengas mientras prepara su regreso al pueblo para administrar la botica de su padre. Teatros, salones de conferencia, de concierto, de exposición son los templos de los filisteos. La suprema cualidad de un estilo es la autoridad, el peso de la frase. No la habilidad que seduce, sino el firme y lento paso del espíritu. Reformar la sociedad por medio de leyes es el sueño del ciudadano incauto y el preámbulo discreto de toda tiranía. La ley es forma jurídica de la costumbre o atropello a la libertad. La legitimidad del poder no depende de su origen, sino de sus fines. Nada le es dado al poder si su origen lo legitima, como lo enseña el demócrata. El catolicismo no resuelve todos los problemas, pero es la única doctrina que los plantea todos. No es solamente entre generaciones donde la experiencia se pierde, sino también entre periodos de una misma vida. La inteligencia del progresista nunca es más que el cómplice de su carrera. Convencer al que tenga opiniones propias es fácil, pero nadie convence al que abriga opiniones ajenas. Nadie se aferra tanto a sus pareceres como el que es solo eco de su época.
La arquitectura moderna sabe levantar cobertizos industriales, pero no logra construir ni un palacio ni un templo. Este siglo legará tan solo las huellas de sus trajines al servicio de nuestras más sórdidas codicias. El hombre moderno no imagina fin más alto que el servicio a los antojos anónimos de sus conciudadanos. El egoísmo individual se crea absuelto cuando se compacta en egoísmo colectivo. La vida común es tan mísera que el más infeliz puede ser víctima de la codicia del vecino. Aun cuando la humanidad aproveche todo artefacto que le inventen, finalmente solo estima al que lega algo inútil, una idea, un poema, un templo. El orín ya corroe la gloria de los plomeros eximios de este siglo. El sufragio universal no pretende que los intereses de la mayoría triunfen, sino que la mayoría lo crea. El que prefiere una escuela a una iglesia, a la iglesia del más tonto de los cultos, no sabe lo que es una iglesia ni una escuela. La inteligencia perezosa acaba abdicando en manos del técnico. El mundo de los sentidos es una molécula de polvo entre un torrente de aguas invisibles. La historia es el relato de lo que acontece cuando demonios o dioses se adueñan de una carne mortal y manchan el suelo con sangre. Pueblos enteros, épocas enteras se agitan, hablan, luchan debajo de la historia. Lo humano tiene la insignificancia de una pululación de insectos cuando es meramente humano. Todo grito es simple ruido si el dolor no lo arranca a una garganta divina. Mientras más importante sea una cosa, el número de sus defensores importa menos. Para defender a una nación se necesita un ejército, pero basta un solo hombre para defender una idea. Las arquitraves seculares pesan sobre espaldas solitarias. El inferior siempre tiene razón en las disputas porque el superior se ha rebajado a disputar. La civilización es flor de mil sórdidas raíces. Nada más virtuoso que cualquier crítico del cristianismo. Para juzgar a nuestro tiempo, basta recordar que los sociólogos son sus moralistas. El crecimiento de la población inquieta al demógrafo, solo cuando teme que estorbe el progreso económico o que dificulte la alimentación de las masas. Pero que el hombre necesite soledad, que la proliferación humana produzca sociedades crueles, que se requiera distancia entre los hombres para que el espíritu respire, lo tiene sin cuidado. La calidad del hombre no le importa. Para que valga la pena jugar, más vale esperar que algunas catástrofes cambien el juego. Solo lo trivial nos ampara del tedio. La pintura Sung enfrenta al paisaje inmenso la meditación de una figura diminuta. La dignidad del hombre reside en la sumisión que lo libera. Si comparamos dos ejemplos estéticamente distintos de una misma especie, el feo nos parece un hecho empírico y el bello una necesidad racional. El paganismo es el otro antiguo testamento de la Iglesia. El hombre paga la embriaguez de la liberación con el tedio de la libertad. De conquista en conquista el arte moderno ha llegado al balbuceo. El siglo XX es un naufragio que no acaba. Para un instante cualquiera solo sirven textos mediocres. Civilización es lo que un milagro salva del celo de los gobernantes. Hay poemas que es necesario acariciar lentamente para que se entreguen. La historia del hombre no es el catálogo de sus situaciones, sino el relato de sus imprevisibles modos de utilizarlas. Para calcular la importancia del cristianismo, no cuenta la originalidad de la doctrina, sino la divinidad de Cristo. El consumo para el progresista se justifica solo como medio de producción. Bienaventurados los revolucionarios que no presencian el triunfo de la revolución. Más que de marxistas apóstatas, nuestro tiempo está lleno de marxistas cansados. Dos seres inspiran hoy particularmente conmiseración: el político burgués que la historia pacientemente acorrala y el filósofo marxista que la historia pacientemente refuta. Estado totalitario es la estructura
en que las sociedades cristalizan bajo las presiones demográficas. El mejor resultado de la fermentación intelectual de un grupo de jóvenes inteligentes es el libro que relata su frustración y su fracaso. La imbecilidad de sus pasiones salva al hombre de la imbecilidad de sus sueños. Las cosas más nobles existen porque algunos hombres no despreciaron las cosas vanas. La civilización proviene de lo que desdeña el ciudadano progresista, dinámico, democrático. El lugar común tradicional escandaliza al hombre moderno. El libro más subversivo en nuestro tiempo sería una recopilación de viejos proverbios. El progreso es el azote que nos escogió Dios. El método dialéctico se usa para disfrazar nuestra estupefacción ante las imprevisibles consecuencias de los hechos. Los raciocinios filosóficos solo son importantes cuando están al servicio de una inteligencia insolente. Toda verdad va de la carne a la carne. El universo del enfermo no es visión enfermiza, sino visión de la enfermedad del universo. El mal solo tiene la realidad del bien que anula. La historia de las religiones no es historia de opiniones, sino de aventuras. Quien divinice la historia diviniza tarde o temprano a su adversario. Nietzsche sería el único habitante noble de un mundo de relicto. Solo su opción podría exponerse sin vergüenza a la resurrección de Dios. Autenticidad y retórica alternan sus proporciones, pero son ingredientes de toda obra. La filosofía es tradición, profesión, oficio, institución, en fin. El pensamiento que se cree capaz de eludir las pautas del gremio repite meramente filosofemas elementales. En filosofía lo nuevo no es árbol nuevo, sino retoño en nueva primavera. Toda revolución nos hace añorar la anterior. En los maestros de vida espiritual, trátese del Evangelio o de Goethe, hay un rigor de la esperanza, una implacabilidad de la exigencia, un sentido de la urgencia insobornable que ignora este siglo fofo. Según su contexto histórico, el conservatismo varía el acento prosódico de su frase eterna. El auténtico revolucionario se subleva para abolir la sociedad que odia. El revolucionario actual se insurge para heredar una que envidia. El hombre moderno no ama sino se refugia en el amor. No espera sino se refugia en la esperanza. No cree sino se refugia en un dogma. Instruir no consiste en enseñar soluciones, sino en revelar problemas. Los conflictos ideológicos en las Américas son meras peleas entre importaciones de fecha distinta. Antes de burlarse de la astronomía de Hegel, el cientista debería imaginar la sonrisa de Hegel si lo oyera hablar de filosofía. Los ilusos son prolijos. El político liberal pasa la segunda parte de su vida tratando de curar las heridas que hizo a la sociedad en la primera. El erotismo se agota en promesas. El subjetivismo solo es trascendible si lo asumimos totalmente. Cuando el sujeto se invierte hacia su centro y se interna en su espesura, un rumor de aguas vivas lo acoge en su penumbra. Allí donde creía encontrar su extrema soledad, una objetividad insumisa se revela, una alteridad irreductible, una trascendencia victoriosa. En la subjetividad asumida surgen la historia y Dios. El miedo es el motor secreto de las empresas de este siglo. Un lirismo degenerado en confidencia es la enfermedad de la poesía moderna. Nada es tan difícil como aprender que la fuerza también puede ser ridícula. Solo debemos leer para descubrir lo que debemos releer eternamente. Contra el infortunio quizá basten el humor, el ingenio y el carácter. Pero ¿cómo consolarnos sin Dios de la insuficiencia de nuestras dichas? Los hombres cuyas ideas generales son interesantes resultan tan escasos como aquellos cuyas confidencias personales carecen de interés. El verdadero talento consiste en no independizarse de Dios.
La tentación del paganismo no es la inmoralidad, sino la moralidad. Un pagano incrédulo inventó la ética. La gracia imprevisible de una sonrisa inteligente basta para volar los estratos de tedio que depositan los días. Erotismo, sensualidad, amor, cuando no convergen en una misma persona, no son más aisladamente que una enfermedad, un vicio, una bobería. El comentarista de textos teológicos suele incurrir en el error de creer parte de la idea expresada simples detalles de la imagen en que se expresa. Una vocación genuina lleva al escritor a escribir solo para sí mismo, primero por orgullo, después por humildad. Para ser protagonista en el teatro de la vida, basta ser perfecto actor, cualquiera que sea el papel desempeñado. La vida no tiene papeles secundarios, sino actores secundarios. La desnudez sensual es la fluorescencia del pudor. En la auténtica cultura, la razón se vuelve sensibilidad. La sencillez atrae al escritor cuando aprende que la retórica puede servirle a disimular sus propósitos, pero no a engañar sobre la índole de su alma. Las disertaciones son tediosas cuando el escritor no adopta bloques compactos de ideas, sistemas enteros como macrovocablos de su idioma. El alma debe abrirse a la invasión de lo extraño, renunciar a defenderse, favorecer al enemigo para que nuestro ser auténtico aparezca y surja, no como una frágil construcción que nuestra timidez protege, sino como nuestra roca, nuestro granito insobornable. El progresista cree que todo se torna pronto obsoleto, salvo sus ideas. Los ideales son síntomas de narcisismo larvado. La patología del egoísmo reserva un capítulo al idealista. Solo la persona concreta y carnal que amamos es más que nuestro yo disfrazado. El historiador que trata las épocas como simples etapas de procesos convierte a la que estudia el mero prólogo de su tiempo o en prehistoria de su anhelo. En el actual panorama político, ningún partido está más cerca que otro de la verdad. Simplemente hay unos que están más lejos. Triste como una biografía. Hay escritores con quienes no compartimos ni una idea, pero en quienes sin embargo presentimos un hermano. Y hay otros que suscitan a la vez nuestro asentimiento y nuestro recelo. La literatura que divierte al que la hace, aburre al que la lee. La conciencia de nuestra dependencia, de nuestra impotencia, de nuestra insignificancia, la conciencia, en fin, de nuestra condición de criatura, nos salva de la angustia y del tedio. Para quien se postra, el mundo fluye en una secreta primavera. La calidad del hombre moderno no está en amar al prójimo como a sí mismo, sino en amarse a sí mismo en el prójimo. La inteligencia solo se enriquece con lo que se prohíbe. Las escuelas filosóficas fueron las órdenes monásticas de la antigüedad. El pitagorismo, por ejemplo, se parece más a la reforma cluniacense que al idealismo alemán. Chartres imita a la academia mejor que Florencia. Sobre su escuela sopla un viento más auténticamente helénico que sobre el jardín florentino. Actuar sobre la historia no es tanto modificar acontecimientos prácticos como acuñar en un gesto, en una obra, en un libro, un significado eterno. La arquitectura colonial de este continente hace parte del paisaje. La arquitectura posterior lo ensucia meramente. Como sus épocas románticas y clásicas, el espíritu tiene sus épocas estúpidas. El hombre es más capaz de actos heroicos que de gestos decentes. Respiro mal en el mundo que no cruzan sombras sagradas. El filósofo incapaz de refutar resuelve asustar. El moderno llama deber su ambición. La prédica progresista ha pervertido a tal punto que nadie cree ser lo que es, sino lo que no logró ser. Nada tan mezquino como no confesar con cuántos superiores tropezamos. La desigualdad es experiencia del alma bien nacida. La piedra acierta, cualquiera que sea el sitio en donde caiga. Quien hable de error postula actos libres.
La literatura experimental es meramente un experimento técnico, literatura en contra de lo que esquiva al experimento. Los antojos de la turba incompetente se llaman opinión pública y opinión privada los juicios del experto. Los argumentos del filósofo son la parte caduca de su obra. Los argumentos apuntan y se endilgan hacia un contexto contemporáneo, con el cual mueren. Este siglo se hunde lentamente en un pantano de espermo y de mierda. Cuando manipule los acontecimientos actuales, el historiador futuro deberá ponerse guantes. El primer paso de la sabiduría está en admitir con buen humor que nuestras ideas no tienen por qué interesar a nadie. Respecto a 1000 problemas vulgares, lo inteligente no es tener opiniones inteligentes, sino no tener opiniones. Racional es todo aquello con lo cual un trato rutinario nos familiariza. Las instituciones son el vehículo de la vida espiritual. Las experiencias subjetivas se objetivan en instituciones para volverse transmisibles. Criticar su convencionalismo, su artificialidad, su hipocresía es mera necedad, porque las instituciones no son la experiencia misma, sino la gesticulación capaz de reanimarla. Que la misma causa pueda producir efectos distintos, que el mismo efecto pueda venir de distintas causas, es el primer axioma en hermenéutica. En el lóbrego y sofocante edificio del mundo, el claustro es el espacio abierto al sol y al aire. La inteligencia aísla, la estupidez congrega. La capacidad de absorber pornografía es el rasgo distintivo del imbécil. El tiempo destaca la desigualdad entre los libros con una implacable crueldad. El decorador llegó a ser pintor y se volvió decorador nuevamente. No es entre pequeños en donde nos sentimos grandes, es en la luz de los grandes en donde nos sentimos crecer. Los juicios éticos no varían tanto de país a país y de época en época como lo enseñan los que la ética incomoda. La única prueba de la existencia de Dios es su existencia. Traducir al poeta es desconocerle su privilegio de expresar lo inefable. La poesía moderna válida se escribió casi toda en el XIX. La herencia de los grandes poetas modernos ha sido disipada. El poeta moderno es labriego que siembra con desaliento una parcela de tierra erosionada. Para huir de esta cárcel hay que aprender a no pactar con sus indiscutibles comodidades. Las piruetas del teólogo moderno no le han granjeado ni una conversión más, ni una apostasía menos. El hombre actual no admira espontáneamente sino los éxitos crapulosos. En literatura, finalmente, no innova sino el que transfigura prolongando. El relieve de la frase debe ser subcutáneo como los músculos. Arte clásico es aquel donde el sustantivo se levanta con autoridad de estatua. Lo que nos enclaustra nos ofrece la posibilidad de ennoblecernos, aun cuando sea un simple aguacero. El pueblo nunca elige, cuando muchos ratifican. Ninguna refutación acaba con una idea, pero ciertos libros no le dejan a ciertas ideas sino una clientela de ignorantes. La ironía debe ser meramente guardaespaldas de la retórica noble. El lector que relee entierra mensualmente una de sus admiraciones de antaño. El hombre les debe con frecuencia a sus defectos los fracasos que evita. El conservatismo no debe ser partido, sino actitud normal de todo hombre decente. La intimidad con el escritor no nace de las confidencias que nos haga, sino del talento con que nos hable.
La confesión pública de ciertas ignominias solo busca enturbiar las aguas para ocultar el fondo. La franqueza de algunos escritores es mero prurito de exhibicionista. Los ricos no son tolerables sino donde hay aristocracia posesionada que los humilde o proletariado militante que los asuste. La humanidad que el mundo moderno prepara se dividirá en criminales y en bobos. Hay que escoger entre vida rutinaria y pensamiento rutinario. Para ganar una apuesta en nuestro tiempo hay que apostar por los individuos o las causas que uno quisiera ver perder. El éxito de una solución no resuelve el problema, apenas lo plantea. Qui fait l'ange fait la bête, pero qui fait la bête, aun cuando nuestros contemporáneos lo crean, no fait pas l'ange. Las únicas sociedades más odiosas que las que enrabian al joven rebelde son las que ayuda inocentemente a construir. A una civilización no se le toma bien el pulso sino en la arquitectura. Mientras no haya más revolucionarios que los actuales, tan solo oponiéndose a ellos se podrá evitar que triunfe lo que detestan. La actitud revolucionaria aventaja a las demás actitudes porque no obstan para asumirlas ni la ignorancia, ni la estupidez, ni la crápula. Con quien no esté un poco cansado de todo, no vale la pena dialogar. El comportamiento estéticamente satisfactorio es el ético. Para justificar sus porquerías, el hombre apela indistintamente a la estética, a la ética o a la religión. Una conversación entre modernos no indigna, marea. Dialogar con el imbécil es escabroso. Nunca sabemos dónde lo herimos, cuándo lo escandalizamos, cómo lo complacemos. Hoy escriben y pintan obras tan malas que ni siquiera a un crítico actual le parecen buenas. Y no es a ampliar nuestra ciencia a lo que podemos aspirar, sino a documentar nuestra ignorancia. La evolución de las obras de arte en objetos de arte y de los objetos de arte en bienes de inversión o en artículos de consumo es fenómeno moderno, proceso que no patentiza una difusión del estético, sino la culminación del economismo contemporáneo. Comprender es finalmente hacer coincidir hecho tras hecho con nuestro propio misterio. En las agrupaciones humanas solo se suman los defectos de los que se agrupan. Los museos son el castigo del turista. La envidia vergonzante se pretende buen gusto para poder denigrar lo que envidia. La ciencia ajena, mientras no la medimos, nos parece un portento. Después de cierta edad, no debemos mirarnos los unos a los otros, sino a media luz. La sexualidad, después de ciertas confidencias, parece más bien castigo que mecanismo de reproducción. Los ángeles custodios de muchas gentes deben de ser ángeles caídos. El peor irresponsable es el que asume a cualquier responsabilidad sin ser constreñido. La impertinente tentativa de justificar the ways of God to man transforma a Dios en un pedagogo consternado que inventa trucos didácticos a la vez crueles y pueriles. Sin exagerar su alcance metafísico, pero sin limitarla a una inmanencia positivista, hagamos de la filosofía un inventario de las grietas. La historia de una aldea de Acarnania o de Etolia es a la historia actual del mundo lo que un cuadro minuscule divin de un holandés a los ostentosos lienzos contemporáneos. La vejez del joven rebelde, como la de reina de belleza, no carece de patetismo. La verdad que ni se contorsiona ni grita pasa inadvertida. Inútil explicarle una idea al que no le basta una alusión. La verdad reside en la zona indecisa, donde principios opuestos se intercruzan y se corrigen recíprocamente. La carrera de sociología le garantiza el doctorado
léxico vistoso e ideas escuálidas. La mera novedad se inventa, la originalidad se elabora espontáneamente a través de la reminiscencia y de la copia. Los países de literatura indigente tienen historias desabridas. El escritor nunca sabe qué rango tiene, llega cuanto mucho a sentir que pertenece al gremio. Hay que vivir para el instante y para la eternidad, no para la deslealtad del tiempo. La técnica de cualquier victoria sirve después de modelo para una larga serie de fracasos. El progresista asustado no tiene compasión ni mesura. Hablemos en voz baja, aun cuando se grite, el tonto no entiende. La indemostrabilidad de los valores le hace parecer atrevida al que no los ve las opiniones obvias. El asfalto urbano solo produce demócratas, burócratas y putas. El dragón democrático estirará en fin la pata cuando en lugar de cercenarle los innúmeros tentáculos le perforen el diminuto cerebro. Cuando Dios se ausenta encerrándonos en el mundo, el arte es el último postigo que obtura. Un fichero nutrido, una biblioteca imponente, una universidad seria, producen hoy esos aludes de libros que no contienen ni un error ni un acierto. Pocos nacen nobles, pero muchos menos aún mueren nobles. Con horrible frecuencia observamos en quienes nos rodean cómo año tras año se les pudre un pedazo del alma. Pocos reparan en la única diversión que no hacía tratar de ser año tras año un poco menos ignorante, un poco menos bruto, un poco menos vil. La historia de la filosofía tiene monotonía de péndulo. Tan repugnante es el aspecto del mundo moderno que los imperativos éticos se nos van volviendo evidencias en indicativos. El que se enorgullece de este siglo ignora la historia. La representación de una obra dramática emascula la imaginación. El teatro es el lugar donde las obras insignificantes se desquitan. Tan monótona es la estupidez humana que ni siquiera una larga experiencia enriquece nuestra colección de estupideces. Conocer el contexto histórico de una obra literaria sirve para liberarla de las distorsiones a que la somete su historicidad. Debe ciertamente haber pintor moderno que utilice para sus amarillos o sus ocres materiales fecales. Las convicciones estúpidas tienen la solidez del granito. Al hombre se le pueden conceder toda clase de libertades, menos la de vestirse y de edificar a su gusto. Resulta imposible convencer al hombre de negocios de que una actividad rentable pueda ser inmoral. Toda obra de arte puede exhibirse, pero ninguna debe producirse para hacerlo. Los que se alimentaron de letras latinas y griegas se miran con sonrisa mientras los demás hablan. El ser que uno se encuentra de ser no es también finalmente un ser extraño. Solo Dios y el punto central de mi conciencia no me son adventicios. De la propensión a la democracia con que todo hombre nace, no lo redime sino el bautismo de la inteligencia. Cada gesto de soberbia ciega una fuente. Solo Dios puede llenar aún el más minúsculo vacío. De una idea política solo se inscriben en la historia las deformaciones a que la someten las circunstancias en que actúa. Nada le parece más obsoleto a la humanidad durante sus borracheras que las verdades que confiesa nuevamente cuando recobra el juicio. La verdad política se desliza por el desfiladero que serpea entre el realismo y la utopía. El intelectual que lee los autores que cita deja de serlo. El izquierdista congénito es enfermedad que se cura en clima comunista. El socialismo se vale de la codicia y la miseria. El capitalismo se vale de la codicia y de los vicios. En el mundo moderno no se enfrentan ideas contrarias, sino meros candidatos a la posesión de los mismos bienes. Para escandalizar a cualquiera basta hoy proponerle que renuncie a algo.
La opresión comienza, según el moderno, donde se prohíba alguna inmundicia. El hombre posee ya poder suficiente para que no haya catástrofe inverosímil. La historia muestra que los aciertos del hombre son casuales y sus desaciertos metódicos. Las revoluciones se inician con gritos en las calles y concluyen con un redoble de tambores. En una democracia, el hombre de principios cuesta apenas un poco más caro. Solo una gran inteligencia puede tratar un tema fácil sin que su facilidad misma la corrompa. La dificultad, en cambio, constriñe al mediocre a un rigor que lo salva. Alta y pequeña burguesía son estratos sociales que su mayor o menor vigor vital distinguen. Alta burguesía es el grupo de individuos capaces de conquistar individualmente y con su solo esfuerzo el poder social. A la pequeña burguesía, en cambio, pertenecen los que, siendo incapaces de un esfuerzo semejante, tratan de conquistar colectivamente el poder social desde el Estado. El liberalismo es la ideología de los primeros, el socialismo la de los segundos. Hay piezas de teatro que tratan un problema y otras que son uno. Las primeras gustan al público, pero solo las segundas son buenas. Cierto modo de hablar con entusiasmo de la moral evangélica delata inmediatamente al ateo. A la humanidad no le importa lo que meramente la ensucia. Todo lo que se derrumba en la historia es bálsamo para la envidia. En el escritor actual, el conocimiento del hombre no es más profundo que en los anteriores, sino meramente más verboso. La buena obra teatral no se puede ver, ni la mala leer. Toda revolución victoriosa fracasa finalmente porque las virtudes del pueblo no son propias al pobre, sino a la pobreza. Lo único verdaderamente interesante es lo totalmente trivial. Para resucitar la prueba físico-teológica, tendríamos que fundarla sobre el desorden del mundo. Un cosmos naturalista sería una figura perfectamente regular, una esfera perfecta. Glory be to God for dappled things. El filósofo busca verdades y el intelectual es profesional de la profundidad. La profundidad del intelectual no es rasgo epistemológico, sino fenómeno social. La profundidad consiste en el uso del vocabulario filosófico de moda. La pasión igualitaria es una perversión del sentido crítico, atrofia de la facultad de distinguir. La magnanimidad distingue para vivir la envidia allana. Lo racional, lo natural, lo legítimo no son más que lo acostumbrado. Vivir bajo una constitución política que dura, entre costumbres que duran, con objetos que duran, es lo único que permite creer en la legitimidad del gobernante, en la racionalidad de los usos y en la naturalidad de las cosas. Ni la historia de un pueblo ni la de un individuo no son inteligibles, sin más admitimos que el alma del individuo y del pueblo puede morir sin que mueran ni el pueblo ni el individuo. La cultura no es tanto la religión de los ateos como la de los incultos. La idea del libro de desarrollo de la personalidad parece admirable mientras no se tropieza con individuos cuya personalidad se desarrolló libremente. Ayer el progresismo capturaba incautos ofreciéndoles la libertad. Hoy le basta ofrecerles la alimentación. Con el cristianismo los ricos escudan su riqueza y los pobres reclaman la ajena. Para explotarlo los ricos destacan la resignación que aconseja, los pobres la claridad que predica. El cristianismo solo es infalsificable ante Dios. El más sutil disfraz de la estupidez es la brevedad epigramática. Cabe. La incineración no fue invento de vagos higienistas paleolíticos. En la primera noche iluminada por el fuego de una hoguera funeraria, rostros convulsos esperaron el resultado de una decisión atroz y meditada. La opresora presencia de los muertos exigía nuevos ritos. Urgía oponer a la insaciable muchedumbre el obstáculo eficaz de una insólita liturgia. Sepultado en la tierra impasible, el cadáver lentamente corroído ataba al mundo de los vivos la sombra exilada y vengativa.
No bastaba oprimir con el peso de las piedras la funérea fosa. No bastaba desmembrar previamente el cuerpo insepulto. El fuego que abandona cenizas indistintas consumió los despojos que servían de místico canal al espíritu ululante. El hombre obturó la puerta de recintos infernales. El hombre intentaba escapar a la persecución de los muertos. Pero esa empresa de profilaxis mágica iniciaba ritos más augustos. Ante un cenotafio venerando, una teoría sacerdotal reemplazó la procesión de plañideras que acompañaba las urnas sepulcrales. Ese fuego protector de los vivos que una violencia sacramental enciende, perdió sus funciones de barrera flamígera para trocarse en el vehículo litúrgico que transporta al espíritu errante y gemebundo hacia comarcas sagradas. Sobre el altar del sacrificio, víctimas propiciatorias esperaron su misterioso ascenso. El fuego sacro fue instrumento de transmutación divina. El hombre moderno reincide en empresa semejante a la de aquellos primitivos asustados, pero no le basta asegurar la impotencia de los muertos. Más implacablemente sometido a una muerte que demarca con su tajo vertical e inexorable el solo vivir que se concede, su táctica defensiva alcanza extremos de aplicación y de astucia. Desdeñados los inmemoriales usos que desbraban al intruso que invadió nuestra carne inmortal, despreciados los antiguos remedios que mitigaban la rebeldía de nuestra esencia ante su yerto huésped, el hombre moderno no practica ni la resignación orgullosa a la necesidad que lo avasalla, ni el acatamiento de esa voluntad a cuyo supuesto capricho accedió una jubilosa insurrección de nuestro ser. Su manera sutil de protegerse consiste en el intento de suprimir el escándalo de la muerte. El hombre archiva las imprecaciones milenarias y procede fríamente a cegar esas grietas por donde se infiltra la angustia. El hombre sumerge al hombre en el mar de la existencia animal y disuelve la conexión nudosa de la vida en la indiferencia de la materia. Todo estremecimiento ante la muerte no parece ya sino flaqueza de mentalidades reacias a admitir la naturalidad causal de todo acontecimiento cualquiera. Como cosa natural, como resultado bruto de la plácida neutralidad de constantes universales, como acto sumado a la serie uniformemente continua de los actos, la muerte es solo uno de los fenómenos de la existencia biológica. La muerte es solo un estado del cuerpo. Toda configuración biológica la reconoce por conclusión normal. La muerte es una función de la vida. Una meditación solitaria no es ya el lugar propio a su estudio. Conviene considerarla en tablas de estadística donde diversos coeficientes agotan sus significados posibles. Naturalizada la muerte y allanado el escándalo, su importancia no difiere de la de cualquier otro factor del costo social y debe computarse con el desgaste de máquinas y la desvalorización de edificios. La vida merece la solicitud del Estado que cuida de sus instalaciones industriales, pero así como ante un motor obsoleto toda emoción es artificio, todo rito mortuorio se transforma en aséptica tarea. La ciudad elimina sus cadáveres, con las demás basuras, en lugares higiénicamente escogidos. La magna empresa de abolir el escándalo de la muerte y de entregar una tierra eximida de terrores a un hombre instalado en su condición humana no se ha cumplido aún con satisfactoria plenitud. Viejos resabios religiosos frenan todavía la exacta aplicación del cálculo social, pero ya sabemos que bastarán pocos años para que la humanidad, familiarizada con la doctrina que suprime el escándalo, proceda a realizar sus propósitos con más estricta coherencia. Al anciano prisionero que dialoga en la mañana luminosa y fúnebre, a la nocturna angustia de sudor y de sangre, el orgullo moderno mostrará grupos sumidos en pavura y espanto que las ametralladoras en hileras encausan hacia los hornos crematorios.